Bien, Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias porque un día, Señor, como dice el apóstol, Señor, estaremos presentes, Señor, no estaremos ausentes, Señor. Gracias porque un día todo esto lo experimentaremos en tu gloria, Señor. Es lo que anhelamos, Dios. Queremos que vengas pronto, Señor, a buscar tu iglesia, Señor. Y por lo mismo te seguimos insistiendo, Dios, por los amigos, por las amigas, por los padres, las madres, los hermanos, las hermanas, los hijos, las hijas, los sobrinos, las sobrinas, los nietos, las nietas, Señor. Y todo ese amplio grupo de personas que nos rodea, Señor. Oramos por milagros, Señor. Reconocemos que esto son milagros realmente genuinos tuyos, Señor, cuando tú nos tocas, Señor. Como tú lo dijiste, Señor, a ese hombre que si no se nacía de nuevo, Señor. Nosotros no podemos generar eso, Señor. Pero tú lo generaste en nuestra vida y podemos decir con certeza, como decía el apóstol, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Señor. Oramos para que de verdad usted gobierne en nuestra vida, Señor. Para que usted sea rey en nuestra vida. Para que nuestra carne, nuestra naturaleza, Señor, no tenga arte ni parte en este proceso, Señor. Sin lugar a duda nos dé los problemas que ella tiene que darnos, Señor, pero como tú mismo nos has enseñado, no ceder a las pretensiones de ella, Señor. No ceder a los deseos de ella, Señor. Sino buscar las cosas de arriba, Señor. Gracias por todos los que están aquí esta mañana. Gracias por los que no están porque han tenido que hacer algo. A lo mejor, Señor, oramos por ellos para que también tú les ayudes en lo que están haciendo, tú les ayudes a resolver lo que puedan estar resolviendo, o lo que sea, Señor. Y gracias por los que has traído también esta mañana, Señor. Pido que los bendigas, Señor, que ensanches sus territorios, que no quites tu mano sobre ellos, que le guardes del mal, Señor. Lloro, bendito Dios, de verdad, para que tú abras un mundo delante de nosotros, Señor. De todos nosotros, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. En cual sea la envergadura de lo que nos podamos estar trabajando o haciendo, Señor, yo te ruego que de verdad tu gloria, Señor, pueda ser manifiesta, Señor. Oro por eso, Padre bendito, oro para que tu gloria sea manifiesta, Señor, en medio de nosotros. Oro por milagros, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Oro por milagros, Padre. Tú nos dijiste y tú nos has mostrado, Señor, tu iglesia oraba para que tú le dieras de nuevo, Señor, mientras tú hacías señales, prodigios y milagros. Así que oramos, Padre bendito, por milagros, por sanidades, Señor. Oramos por todo aquello que está en tu haber querer hacer, Señor. Te decimos como aquel hombre, Señor. Yo sé que puedes, no sé si quieres, Señor. Padre, gracias, porque en ti está el haber, Señor. Tú eres el Dios que puede llamar a las cosas que no son como si fueran, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los invito a abrir sus Biblias. El libro, gracias, el libro de Apocalipsis. Vamos a tratar de avanzar el día de hoy. Estamos en el capítulo 11. Luego viene, algo bien interesante, que es el final de las batallas que hay, que son las batallas espirituales. Y esa batalla que se va a dar en el cielo entre Miguel, Satanás y sus demonios. Una batalla feroz. Pero lo bueno que va a ser el final de las batallas. La semana pasada hicimos, un alto por amor a un grupo de personas que había, que no pueden decir que no se fueron predicadas, se fueron repredicadas. Y al menos me siento satisfecho por eso. Y hubieron buenos comentarios de parte de ellos, conferencia a nosotros como iglesia. La semana pasada nos quedamos en el verso 9, 10, de ahí vamos a partir hoy día también. Les invito a que abran sus Biblias. Reiteramos una vez más
si pudiéramos tener un gráfico, algún día lo pondremos allí. Nosotros estamos hoy día en la época que se llama la época de la gracia, que concluye con el rapto del Señor Jesucristo, de la iglesia por el Señor Jesucristo, y luego viene lo que hemos visto del capítulo 6 hacia adelante, y estamos viendo que es la gran tribulación y la tribulación. La semana pasada hicimos mención acerca del tipo de persona que va a vivir en ese futuro. Y hacíamos presente eso más que ninguna otra cosa por lo que ellos hacen. Usted sabe que las cosas que hablan son las que se hacen, no las que se dicen. Porque Jesús le dijo a la gente con respecto a la religión que había en su momento, a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque había una dicotomía muy grande entre una y otra cosa. Y hacíamos mención en consecuencia de que ese tipo de persona iba a ser muy tremendo. Dice el verso 7, voy a partir de ahí, cuando hayan acabado su testimonio. ¿Cuál testimonio? El testimonio de los dos testigos que están predicando el Evangelio de Jesucristo, que lo han predicado por 3 años y medio. Y ha llegado el momento en donde la bestia se ha sentado en el lugar, en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, y ha comenzado la persecución tanto de los cristianos como de los judíos, y también de estas dos personas que están predicando el Evangelio. Y dice la bestia que sube del abismo, que hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra. Algo interesante, si usted leyó el texto, los capítulos o los versos anteriores nos dicen que estas personas que decimos que son Elías y Moisés eran intocables. Digamos, no podían ser tocados. ¿Por qué? Porque dice que si alguien le quería hacer daño, ¿qué sucedía? Ellos respondían de manera sobrenatural. Pero ha llegado un momento en donde Dios le va a quitar esa mano de protección, si pudiéramos decir, sobre ellos, para que ocurra esto. Ahora, algo muy importante que hay que destacar una vez más: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Una de las cosas que más hemos reiterado en este libro es acerca del amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo que va a acontecer ahora, esa protección que Dios le va a quitar a estos dos personajes por amor a la gente. A ellos los va a dejar desprotegidos y ellos van a sufrir la muerte, una muerte violenta seguramente. Y dice, claramente los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Claramente está hablando de Jerusalén, porque ahí fue crucificado nuestro Señor Jesús. Ahora, lo interesante, algo que dice, lo dijimos la semana pasada, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Los judíos hasta el día de hoy, cuando ellos fallecen, no es como nosotros aquí, se espera a veces 24 horas, allá el judío se muere en el día y en el día se entierra. Entonces ya esto era algo anormal, pero no es solo anormal porque no han dejado que ellos tengan un buen funeral, si pudiéramos llamarlo, sino que ellos van a dejar los cadáveres de ellos hacia vista y paciencia. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Lo decíamos, claramente el libro de Daniel, el capítulo 12, dice que en el tiempo del fin la ciencia aumentará más y más. Yo lo decía la semana pasada, si tú leyeras esto y lo vieras, no sé, por el principio del siglo o cuando fue escrito en el siglo I, es como bien difícil de entender cómo toda la gente va a poder ver esto. Pero hoy día, en la situación en que estamos nosotros, no nos puede sorprender eso en realidad. Ahora mismo, si hubiera algún evento sobrenatural o algún evento de características catastróficas mundial, tengo la seguridad que todos los teléfonos que están aquí comenzarían a sonar y comenzarían a aparecer cosas y todos estarían, ¡ay, mira lo que ocurre en tal lugar! Porque a ese es el nivel que hoy día estamos viviendo. Entonces esto, claramente que fue escrito hace mucho tiempo, hoy puede llevarse a cabo sin lugar a duda. Ahora, no sabemos el nivel
que va a haber de comunicación. Aquí son 3 días y medio, dice. Yo imagino que el mundo entero va a ser bombardeado de alguna manera con cosas anticristianas. Por favor, no se olvide, vayamos a Apocalipsis 13. No voy a ir a Daniel porque allá hay mucho más detalle, pero al 13 se dice, verso 4, por favor. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, y abrió su boca, ¿quién? El anticristo que está sentado en el trono de Dios, que está diciéndole al mundo, yo soy Dios, por el cual se ha armado una guerra, que es la guerra de Armagedón. Dice que él habla y lo que él predica o lo que él comunica, no se olvide que seguramente él tiene muchos asesores. Yo no sé qué condición estará mi hermana con respecto a la alcaldesa. La alcaldesa tiene asesores. Ella no hace nada sin que los asesores, y comunicacionalmente esto no es menor. Entonces aquí seguramente van a haber un montón de asesores que van a estar siguiendo lo que quiere el anticristo. Vuelvo a reiterar, él se pone en el lugar de Dios y de todo Dios. Digamos, aquí ya no existe ningún tipo de religión, no está ni Buda ni Confucio, todos han sido eliminados, pero sobre todo el Dios del cielo, el Dios verdadero. Dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El comentario, vuelvo a reiterar, porque aquí él va a estar burlándose de todas las cosas. Ahora, algo muy significativo con esto. El apóstol Pedro dice que en el último tiempo muchos van a reírse de cuando nosotros les hablemos de que Jesucristo viene a buscar su iglesia. Es el común de la gente, se ríe de eso, no, Dios nos va a tomar y nos va a sacar. Ahora, vuelvo a reiterar algo que para mí no es menor. ¿Por qué? Porque lo que hace Dios aquí es que va a mostrar su amor a este grupo de personas. ¿Cómo lo va a hacer? Resucitando a estos individuos. Él podría haberse llevado simplemente o haber dejado que murieran y se ha acabado y dejado a estas personas sin ningún tipo de testimonio. Pero quiero reiterar algo. Primero, el libro, y por eso reitero un poco lo que leíamos en Timoteo también cuando nos hablaba acerca del tipo de persona que va a vivir. Aquí también miramos de que estas personas, ¿qué es lo que hacen? Ellos no están cerca de Dios, ellos le dicen al anticristo, ¿quién como ti anticristo? Ahora, para ellos no es el anticristo, ¿no es cierto? Es un ser que trae, pero ¿quién como ti? Ellos van a ser juzgados por este individuo. Pero algo interesante también, Mateo 24:12, cuando Jesús está hablando de los eventos del último tiempo, hay un evento que también no es menor y que es muy significativo para nosotros, que dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Cuando uno ve, por ejemplo, películas, yo estoy viendo La Hechizada, comencé a ver desde el capítulo de la primera Hechizada, y uno empieza, ahí ve porque eso es posguerra. Segunda Guerra Mundial, todo un mundo ideal, ¿no? Los jardines abiertos. Nosotros en nuestro propio país vemos lo que ocurre con respecto a la maldad. Todos andamos con temor, no salimos, si el auto lo podemos dejar lo más amarrado posible, lo dejamos lo más amarrado posible, y lo que sea, si podemos poner mayor reja posible, si ponemos doble candado, lo hacemos, lo que sea. La billetera la ponemos adelante en el bolsillo delantero. Porque esa es la verdad que nosotros vivimos. Entonces, por eso yo reiteraba con respecto a esto. Entonces, aquí sucede eso. Ahora, pero vuelvo a reiterar, lo que pasa es que a pesar de que la maldad va a hacer que el amor de muchas personas no siga en el corazón de Dios, el amor por la gente sigue estando presente. Ahora, reitero, los que están el día miércoles estamos estudiando Jonás. Estamos en el capítulo 1 todavía, una historia, yo lo digo, se llama Las aventuras de Jonás. Jonás es un profeta, pero ahí no hay profecía, nada más, porque son las aventuras de Jonás. Y una cosa que reiteramos en su momento cuando Dios le dice a Jonás, ¿por qué está haciendo eso él? Cuando él le dice, yo reitero, si Jonás hubiese sabido que Dios va a castigar a los ninivitas, él va corriendo. No, porque él quería que se murieran, él no quería que ellos fueran salvados. Y Dios le dice claramente que Él los va a salvar, porque a pesar de la maldad que ellos hacen,
Dios da testimonio que ellos no saben distinguir de la izquierda de la derecha. Y reiteramos eso, porque es importante que usted lo tenga claro. Porque usted a veces se fija en las personas y dice que son malas o que son perversas o que son envidiosas. Pero ¿sabe qué? Tienen un problema esas personas. Porque ellos podrán decir lo que dice el apóstol. ¿Cómo ellos van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a saber lo que tú y yo sabemos? Yo antes de conocer a Jesucristo, yo no sabía nada de las cosas de Dios. Y muchos podrían acusarme de un montón de situaciones, de disoluciones, pero está bien, pero era lo que yo sabía. ¿Qué iba a hacer yo si yo no sabía nada más? Es diferente cuando viene Dios y nos habla y nos comunica y nos enseña. Entonces hay que tenerlo claro. ¿Para qué? Para que podamos seguir mirando a las personas como las mira Dios, como ovejas sin pastor. Y tú tienes que llenarte de amor por las personas y yo tengo que llenarme de amor por las personas y yo tengo que entender que no tengo lucha contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Él es el que hace todas las situaciones difíciles donde las personas lamentablemente a veces se enfrascan unas con otras y no se dan cuenta cómo Satanás se está riendo ahí de lo que él ha logrado hacer. ¿Por qué? Porque ha logrado gobernar su carne, sacar de su carne los celos, las envidias, los enojos, todo aquello que el apóstol dice que no debe haber. Si usted lo lee, dice, dejar la ira, la gritería, son las cosas que tú y yo podemos hacer. Entonces, claramente, ahora, estas personas no van a permitir ser enterradas. Al contrario, ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a proclamar un día, ¿sabe qué? Libre. O 3 días libres. Van a pescar el calendario y lo van a poner en rojo. Porque ellos quieren celebrar. Porque eso es lo que están haciendo ellos. Pero a pesar de que ellos quieren celebrar, miren lo que hace Dios. Y los moradores de la tierra se regocijarán, verso 10, sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Fíjese cómo cambió la situación, no en todos, pero en muchas personas. ¿Y por qué cambió la situación? Primero, porque la última palabra siempre la va a tener Dios. Y algo muy importante, quiero leer el Salmo 103 y va allá usted conmigo, por favor. Porque esto, con respecto a lo anterior, quiero que tengamos muy claro eso con respecto a nosotros. Porque nosotros estábamos en la condición que ellos estaban antes. Dice, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo monte, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo.
Eso a nosotros no se nos debe olvidar nunca. Y especialmente cuando estamos lidiando con situaciones como la que está lidiando Dios, si pudiéramos decir aquí, con un grupo de personas que realmente son horrorosas, que son malas, que son perversas, pero que necesitan oír el mensaje de Dios y que ellos pueden reaccionar al mensaje de Dios como aquí van a reaccionar algunas personas y los otros no. Por eso dice aquí que las personas, después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que le vieron. Oyeron una gran voz del cielo, les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Por favor, mírese qué interesante lo que hay aquí. ¿Por qué? Porque estas personas no solo vieron la resurrección de estos 2 testigos, no solo oyeron una voz del cielo, no solo oyeron una voz del cielo, los vieron irse arrebatados. Esto es lo que le va a suceder a lo mejor a muchas personas que puedan ser parientes nuestros y que puedan estar con nosotros en el momento del rapto de la iglesia. Que ellos nos van a ver desaparecer. A lo mejor nos van a ver, va a aparecer alguna nubecita chica, un Uber, no sé, alguna cosa de esa naturaleza, y va a partir porque es lo que hemos visto. Si vamos hacia atrás, cada vez que ha desaparecido una persona y que se la ha llevado Dios, Jesucristo mismo, cuando fue llevado en Hechos capítulo 1, dice que una nube lo cubrió. Y lo decíamos, las nubes parecen ser los vehículos celestiales. No sé qué es lo que habrá oculto debajo, no tengo la menor idea, pero la Biblia dice que es una nube. Entonces yo reitero, y por favor quiero reiterar nuevamente eso, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas tuvieron un privilegio, vieron 3 milagros: resucitar, ser arrebatados al cielo, ¿y qué más? Y oír la voz. Y además un 4.º milagro, ¿qué es lo que vieron? Un terremoto. Entonces, reitero, Dios, ahora, oyeron una voz del cielo, igual que los apóstoles, ¿ya? Ahora, algo interesante que pasa con esto. Cuando tú oyes la voz de Dios, porque lo importante cuando oímos la voz de Dios, tiene que ocurrir algo en nosotros. Porque si no va a ocurrir lo que Jesús dijo acerca de los fariseos, ¿no es cierto? Los fariseos eran personas que decían muchas cosas acerca de sí mismos, pero realmente lo que pensaba Dios de ellos era totalmente diferente. Acuérdense que ellos decían, porque eso es muy importante entenderlo, mucha gente dice cosas acerca de sí mismo, acerca de su fe. La iglesia de la Odisea o Loodicea, ellos decían que eran ricos, y dice Dios, pero yo tengo una opinión diferente de ti. Los fariseos le decían a Jesús, tenemos a Abraham por padre. Y él dijo, ¿perdón? Si Abraham fuera vuestro padre, las obras de Abraham harían. Y fue tan tremendo que él le dijo, ¿sabe qué? El papá de ustedes no es Abraham. ¿Se acuerdan lo que les dijo, no? Su papá es el diablo. No es menor. Entonces, lo interesante de esto, ¿qué es lo que es realmente? Y yo reitero, por favor, lo peor y creo que lo más terrible es la ignorancia. Pero no la ignorancia de no saber. Es la ignorancia de saber y no hacer. Porque el otro ignorante es un ignorante, no sé, pues cuando alguien llega a nuestra ciudad y de repente no hay letrero y de repente se mete en una calle que es solo en un sentido, a mí me ha pasado en otras ciudades. Y va, la gente, ¡hey, va! Pues yo no sabía, ¿no? Pero la diferencia sería que si yo lo hiciera sabiendo. O sea, a veces se ignora a Dios. Y el pecado más grande, por eso la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si esto es tan simple, Dios te puede estar hablando hace mucho tiempo de muchas cosas. Y tú haces oídos sordos, oídos sordos, oídos sordos. Dios se va a ver en la obligación, como lo hemos dicho, de tener que disciplinarte. Y tener que llevarte al entendimiento de que tú tienes que creer que lo que Él dice es lo mejor para ti. Aquí estas personas vemos de que ellos reaccionaron primero teniendo temor. Por favor, Dios es amor.
sin lugar a dudas. Pero también dice la Biblia que es ¿qué? Fuego consumidor. Jesús, si usted lo mira, habló mucho del infierno. Y Él le dijo a las personas, ¿sabes? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu brazo, córtatelo. Si tu pie, lo mismo. Mejor te es entrar al reino de los cielos cojo, manco, tuerto, que estar enterito e irte, ¿dónde dijo? Al infierno. Porque el cielo es real, el infierno también es real. Entonces estas personas, si uno lo mira dentro del contexto, lo que están jugándose ellos eso. Esos 7,000 que murieron a causa del terremoto, ¿dónde cree usted que despertaron? A diferencia de estos otros, que dice aquí que tuvieron ¿qué? Gran temor. Nosotros hacemos una oración que puede parecerle a muchos que no debieran, pero yo la hago, me encanta, así como el Señor Padre nuestro, y es Habacuc, capítulo 3, verso 1. Habacuc es un profeta que le habla a Dios acerca de la condición humana. Dice, Señor, ¿por qué me haces ver todo esto? Yo no quiero ver esto. Es como cuando dice otro profeta, se acabaron los piadosos, Señor. Y él va y dice, reclama con Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tú estás reclamándote por esto, lo que viene es peor. Y él luego hace una oración. Dios le habló. Y dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Nosotros tenemos que responder ante Dios de esta manera. ¿Por qué? Porque el temor, dice el libro de los Proverbios, que es el principio, ¿saben de qué? De la sabiduría. Dice que el temor, ¿no es cierto?, nos hace apartarnos del mal. Entonces yo amo a Dios, sé que Dios es tremendamente bueno, pero tampoco puedo engañarme con Dios en el sentido de que es bonachón. Dios es justo, es tan justo, que para cubrir tu pecado y mi pecado tuvo que enviar a su único hijo, pudiendo haber dicho, ¿saben qué? Tranquilo, yo mando aquí. Pero había que cubrir la injusticia, había que cubrir el pecado. Quiero leer algunos textos, por favor, veamos, vamos a partir en Proverbios 1:7, yo lo acabo de citar. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Miren, por favor, otro texto, el 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, usted va a encontrar montones de textos en las Escrituras donde hacen mención de esto. Entonces, ¿qué es lo importante de esto, mis hermanos? Nosotros tenemos que tener mucha claridad acerca de lo que estamos viendo a Dios. Aquí es su amor, ¿ya? Aquí hay un terremoto que es producto de Dios, sin lugar a duda. Ya lo hemos visto, son muchos los terremotos que ha traído Dios sobre esta humanidad. ¿Para qué? Y en la Escritura está lleno de eso. Ahora, algo interesante, lo dije yo ya recién en Daniel 12:4, en los últimos días. Sin duda, estamos en los últimos días. Sin duda, el día menos pensado, ¿qué es lo que viene? Viene el Señor. Todo el mundo, dice aquí el libro de Apocalipsis capítulo 11, verso 9, va a ver esto. Pero algo interesante, vuelvo a reiterar, una voz, dice, oyeron una voz del cielo. Por favor, una cosa muy importante que hay que tener muy claro. Quiero ir al libro de los Hebreos capítulo 1, por favor, hasta el 4. Con respecto al temor, con respecto a la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque en asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como cuanto le dio más excelente nombre que ellos. Nosotros no tenemos que tener ningún
tenemos que tener mucha claridad que Dios sigue hablando. Tú quieres escuchar la voz de Dios está en un solo lugar, que es en el libro que tú y yo tenemos a nuestro haber, que es la Biblia. No hay otra forma en que Dios pueda hablar. Cualquier cosa que se pueda decir que no tenga relación con la palabra de Dios, no es palabra de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, el apóstol Pedro, miren lo que dice, por favor. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Ha hecho mención, ¿no es cierto?, de algunas cosas, y aquí llega al asunto que para él es lo más esencial, que es la palabra de Dios. Y miren lo que dice él. Por eso creo que es tan triste cuando las personas dejan de lado leer. La fe dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú no vas a tener más fe si tú no lees o escuchas. Dice verso 16, vamos a leer de ahí, porque no hemos dado a conocer el poder, la venida de nuestro Señor Jesús, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando Él recibió de Dios Padre honra, gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Fíjese que aquí está haciendo la misma referencia a lo que yo digo. Estas personas oyeron la palabra de Dios. La palabra de Dios trajo sobre ellos convicción de pecado y ellos temieron a Dios y le dieron gloria al Dios del cielo. De alguna manera cambiaron, reconocieron a Jesús como Señor y Salvador. Y aquí el apóstol pasa de decir lo que ellos vivieron con Cristo para decirles a las personas a las cuales le están escribiendo lo que ellos tienen que hacer. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Desde el Génesis al Apocalipsis, a pesar de que uno puede decir fue Moisés, fue Josué, fue quien sea, fue Samuel, el que escribió realmente el libro, ¿quién es? Dios. Cuando tú lees la Biblia, ¿quién estás escuchando tú? A Dios. Por eso dice aquí la necesidad. Ahora, si usted trae a la memoria ciertas cosas, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que dice el Salmo 1 o Josué capítulo 1? El Salmo 1, el salmista dice: bienaventurado el varón que no anda, que no hizo esto ni aquello, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Cuando tú hagas eso, cuando el creyente haga eso, cuando el creyente realmente se detenga en la palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que va a ocurrir? Van a hacer cosas increíbles. Porque la promesa que hay aquí no es una promesa menor, y es la misma promesa que se le da a Josué. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia, digamos, ojalá no hubiera nada más importante. ¿Tienes que llegar temprano a tu trabajo? Bien, pero ojalá la palabra fuera aún antes que eso. Cuando uno lee lo que, por ejemplo, lo que dice el apóstol, o lo que yo he sido tan majadero, lo que dice Jesús, cuando dice: mira los lirios del campo, las aves del cielo, no siembran ya, y lo que le dice: busca primero, ¿qué? El reino de Dios. Tú no tienes idea de lo que te vas a enfrentar en el día. Por eso la Biblia, ¿qué es lo que nos dice en el libro de los Efesios? Que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que en el día malo, no sé si ayer o antes de ayer, me tocó ver algo lamentable. Me dicen que ha ocurrido un accidente más arriba de mi casa, un joven de 28 años se cayó de su moto, no debiera haber ido más fuerte, se cayó, se golpeó en la vereda y se murió. 28 años. Ten la seguridad que esa madre no estaba preparado para eso. Porque alguien la fue a ver y lo primero que le preguntó a esta evangélica: sí, dígale a Dios que me devuelva a mi hijo. Es imposible. Entonces tú y yo vamos a enfrentar, y esto es lo que quiero que entendamos nosotros. Nosotros estamos inmersos en una batalla espiritual que, aunque tú no lo creas,
Tu alma está en juego en el sentido de que Satanás, dice, él anda como león rugente buscando a quien devorar. Él vino a hurtar, matar y destruir. ¿Tú crees que ha dejado de mirarte a ti y dejado de querer hacerte caer y sacarte del camino? No hemos llegado a ese libro, lo dije, el capítulo 12 habla de eso. Dice que Satanás sube a acusarnos delante de Dios. Satanás es un artífice increíble de hacer que las personas se sientan culpables y que no vengan a Cristo y que piensan de repente que ya cruzaron la frontera y que es irreversible. Y es mentira eso. Pero ¿cuántos de nosotros a veces nos dejamos vencer, nos dejamos que nos rindan Satanás? Entonces por eso es tan importante eso. Sobre todo los que tienen que enfrentar situaciones. Hay gente que trabaja en cosas difíciles. Tú trabajas con personas. Y a veces ni siquiera las personas que van a trabajar, a veces en la misma casa, entendiendo una cosa, que la Biblia dice que hay dos tipos de personas nomás. No hay más. Los que tienen a Dios y los que no tienen a Dios. Y los que no tienen a Dios, ¿a quién tienen? Y no es que sean satánicos, por favor. No, pero Efesios 2 dice que el Satanás opera en ellos. ¿Por qué tú crees que de repente la gente se enoja al punto de que uno se sorprende? No. Cuando te dicen cosas o son hirientes, ¿no te ha pasado que alguien de repente no solo te quiere decir un garabato, sino que si es posible te quiere herir en lo más profundo de tu alma? ¿Quién cree usted que está detrás de eso? Entonces, por eso es importante esto. Y aquí lo dice, sino que se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y miren, dice, será. Obviamente el futuro. Yo te desafío a ti, a que tú tomes tu Biblia, a que tú le des importancia antes de irte al trabajo, tu devoción. Saben, hay tantas maneras, pero yo te desafío que leas nomás simplemente, que no te manden, eso de estar mandando, ¿saben qué? ¿Cómo se llaman? Devocionales, eso sabe que para mí no sirve. Son cosas que están preparadas, son sentimentales. Es diferente cuando tú estás leyendo tu Biblia y tú, no quiero, porque Dios está hablando a ti directamente. Dios te quiere hablar a ti. Si todas esas cosas se envasan en lo mismo que esas personas que sacan el pancito diario ahí. Esto no es un horóscopo. Sino dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Por favor, esto no son mis palabras, son las palabras de Dios. Miren a Josué, por favor. Y Josué piensa que ni siquiera tenía, apareció un pequeño pito en mi cabeza. Josué ni siquiera tenía 4 libros. 5 libros. No tenía más. Y dice el versículo 1, cuando capítulo 1, Dios lo ha llamado, le ha dicho, mi siervo Moisés ha muerto, le dice a Josué. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Mire, todo lo que está diciendo Dios, lo que yo he hecho, lo que yo te he entregado, son las promesas de Dios. Pero todos sabemos que lamentablemente el pueblo no tomó todo. Fueron haciendo cosas que no tomó, siendo que Dios les quería decir mucho más. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. De ahí sigue hablando. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Lo que dice el libro, los hebreos también. Y aquí lo importante, esfuérzate, sé valiente, porque tú le perteneces a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ella. Solamente, nuevamente, esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Reitero, voy para atrás. ¿Cuántas cosas Dios te está hablando y tú no las haces? Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Dios va a favor de su palabra, y esa es la palabra que Dios nos ha prometido a nosotros. Por eso la Biblia habla de tantas cosas que son para nosotros muy claras. Pero lo importante, reitero, mis amigos y hermanos, la palabra de Dios debiera ser lo más importante en tu vida en este momento, y sobre todo viendo todo lo que nos está tocando vivir, todo lo que tenemos que luchar de repente, este mundo que cada vez se hace mucho más difícil. Efesios 6 quiero leer del verso 10. Por lo demás, hermano, tiene referencia a todo lo que ya habló. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por favor, tú no puedes dejar de lado la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír. Hay que dedicarle tiempo, y por favor, piensen en algo muy simple, concluyo. Lo que Jesús le dijo a Marta. Porque la gran mayoría, pero es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Sí, pero esto es más importante que eso. Se lo dijo a Marta. Marta, afanada y turbada estás. ¿Tu hermana qué ha elegido? ¿Qué es lo que puedes conseguir tú con tu esfuerzo? Pero a diferencia de lo que yo puedo conseguir con el favor de Dios. Si eso es lo que se trata de esto. Porque Dios te puede, ya está bien, hazlo tú, hazlo. Pero Él se lo dijo a ellos y lo repitió muchas veces, no es con espada, no es con ejército, sino con ¿qué? Con mi espíritu, dice el Señor. Entonces el ánimo es ese, mis hermanos. Dios está ahí, Dios nos quiere bendecir. Piensen, por favor, estas personas eran perversas, eran malas, y Dios hizo todo esto por ellos. ¿Cuánto más por ti? Él dice que si no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar las demás cosas? Entonces lo único que le espera a nosotros es que seamos obedientes ¿a qué? A su palabra. Y por favor, si vas a leerla y Dios te va a hablar y la vas a ignorar, prefiero que no leas. Porque eso es lo peor que puedes hacer. Acuérdense lo que le dijo Jesús a ellos. Se equivocan. ¿Por qué? Porque ignoran la palabra, ignoran el poder de Dios. Hermanos míos, la Biblia está llena de promesas que Dios te las va a dar a ti, Dios te va a ministrar y tú vas a poder ir delante de Dios. Yo llevo años con cosas que me dijo al principio de mi ministerio, y todos los días, o casi todos los días, voy a decir, voy a ir, Señor, tú me lo dijiste, aquí está. Y esa es mi confianza, en eso me paro, en eso espero. Y yo puedo decir algo, Dios no es hombre para que mienta. Yo he visto la mano de Dios en mi vida, en todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que te animo a que te desafíes a ti mismo, y que así como dice aquí, que estas personas oyeron la voz de Dios y eso los cambió, tú sigas oyendo la voz de Dios y sigas cambiando. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol, ya todavía no hemos llegado. No hemos concluido esta carrera. Entonces hay que seguir en esta carrera, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, desechando el pecado, botando el lastre, todo lo que no nos sirve, y de verdad poner nuestros ojos en Jesús y creer que en Él podemos hacer muchas y muchas cosas. Si hay desafíos, si hay cosas que quieres lograr, si hay ánimos de cosas que tengas que hacer con Dios, es increíble lo que puedes hacer. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Padre, gracias por darnos este tiempo.
Gracias por tu palabra, Señor. Yo no tengo más que agradecimiento por tu palabra, Señor, porque de verdad es lo más maravilloso que hay. No solo nos habla de nuestro tiempo presente, no solo nos habla acerca de nosotros, sino también nos has mostrado el futuro que vamos a tener contigo, Señor. Un futuro glorioso, maravilloso, que el día menos pensado, así como estas personas que tú le dijiste suban acá, un día vas a nombrar nuestro nombre y nos vas a decir suban acá. Y nos iremos en el rapto, Señor. Gracias, Dios, por eso en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.